Bienvenidos a nuestro viaje a través de los anales de la historia militar, donde grandes mentes se encontraron en el campo de batalla, y salieron a la luz las estrategias más brillantes. Con innumerables historias de probabilidades imposibles desafiadas y grandes victorias obtenidas, profundizamos en los puntos de inflexión más importantes en la guerra, y la perspicacia estratégica incomparable que los desató. Nuestra narración comienza con la legendaria historia de Aníbal Barca, un comandante militar cartaginés que asumió el poder de Roma con determinación e ingenio inquebrantables. Famoso por su audaz cruce de los Alpes con elefantes de guerra, las estrategias de Aníbal fueron un espectáculo de pura brillantez, dirigido contra una de las superpotencias más formidables de todos los tiempos. Avanzando hacia la Edad Media, contemplamos la brillantez estratégica de Ricardo Corazón de León, el icónico rey de Inglaterra y rey cruzado de Jerusalén. Reconocido por su destreza militar y su liderazgo en la Tercera Cruzada, Ricardo empleó numerosas estrategias sagaz, dejando una huella indeleble en las arenas del tiempo. Santificado sea su nombre, Alejandro Magno es una figura universalmente reconocida por su dominio estratégico y su ambición inquebrantable. Desde su asombrosa victoria en la batalla de Issus hasta la creación de un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta Egipto y Persia, Alejandro elaboró maniobras militares que se caracterizaron por una revelación táctica sin precedentes. El antiguo arte de la guerra encontró interpretación moderna en la vida y las hazañas de Napoleón Bonaparte, cuyo impresionante ascenso al poder y sus incomparables principios de guerra continúan inspirando al mundo hasta el día de hoy. Desde el doble envolvimiento en la batalla de Cannas hasta la incomparable profundidad de la columna napoleónica, el genio militar de Napoleón remodeló el concepto mismo de guerra. Alejándonos de las épocas de reyes y emperadores, centramos nuestra atención en las escalofriantes olas de la Segunda Guerra Mundial. Aquí encontramos la notable historia del almirante Yamamoto, un táctico de inigualable previsión. Deseando afirmar la posición de Japón como potencia mundial, Yamamoto elaboró el audaz plan para Pearl Harbor, que sorprendió el poder de Estados Unidos, y sumió al mundo en la vorágine de la guerra. En esta era de luchas y sacrificios incomparables, debemos mencionar el nombre de Sir Winston Churchill, quien valientemente cargó con la enorme carga de conducir a Gran Bretaña a través de la oscuridad de la guerra hasta el amanecer de la paz. Desde las tácticas de guerra relámpago de la Alemania nazi hasta la campaña Weapons, Churchill planeó intrincadas estrategias militares que darían forma al resultado de la guerra. Navegando a través de los anales del tiempo, nuestro viaje nos lleva a la era de la tecnología y la guerra no convencional. En este contexto, el nombre de general destaca Norman Schwarzkopf, quien encabezó una coalición de fuerzas contra Irak en la Operación Tormenta del Desierto. Destacando el cambio de la era de batallas terrestres a gran escala a ataques aéreos de precisión y dominio tecnológico en el campo de batalla, Tormenta del Desierto marcó el comienzo de una nueva era en la guerra. Sin embargo, no todas las estrategias militares brillantes nacieron del corazón de señores o oficiales al mando hambrientos de batalla. A lo largo de la historia, hombres y mujeres comunes y corrientes se vieron llamados a realizar esfuerzos extraordinarios, ideando estrategias astutas para burlar a sus adversarios. La verdadera historia de los Navajo Code Talkers es un testimonio de ello. En medio de las balas y los temblores de la guerra, estos heroicos individuos crearon un código inquebrantable, que jugó un papel fundamental para asegurar las victorias aliadas en el Pacífico. Las crónicas de la guerra se extienden al ámbito de las guerras de supremacía en el siglo XXI. A medida que el ciberespacio se fusiona con el campo de batalla físico, los ejércitos invisibles de piratas informáticos han forjado una nueva frontera de guerra el reino de la guerra cibernética. Nacidas de bytes y jergas codificadas, las estrategias en este ámbito todavía se están escribiendo, esperando su eventual lugar en los anales de la estrategia militar. Al concluir nuestro viaje, no olvidemos que todos los planos de estas brillantes estrategias militares fueron grabados a partir de los crisoles del pensamiento humano, moldeados por innumerables factores como el terreno, la tecnología, la fuerza numérica y el espíritu humano. Además, mientras estamos al borde de un futuro incierto, es crucial reconocer que la historia de la guerra es la historia de la humanidad una historia de derramamiento de sangre y valor entrelazados con la supervivencia y el progreso. Para terminar, tomemos estos casos de victoria formulada como historias estratégicas de inmenso conocimiento de la historia, cuyos residuos no solo persisten en la mente de los ávidos historiadores, sino que afectan nuestro presente en desarrollo y encierran nuestra posible guarnición. Reconocer la importancia de su poder, el tema fundamental de estos relatos, transmite un mensaje sagaz a la humanidad del futuro. La vigilancia y la valentía están a punto de ganar frente al rescate.
Invitan a burlarse de la subestimación de la estratagema poco conocida, y sostienen en alto la bandera del triunfo con el valor y la inteligencia como polo, un punto de referencia para las generaciones venideras. Las fuerzas en disputa en juego en estas historias, Roma contra Cartago, Inglaterra contra el Islam, Macedonia contra el mundo y los innumerables otros enfrentamientos intermedios definen el implacable paso de nuestra época hacia el poder. Los vendavales estratégicos que estas batallas dejaron aún guían nuestras esferas políticas, decolorando así el progreso de la sociedad humana. Estos casos, que imparten lecciones vitales de moralidad y gobernanza, son una valiosa enciclopedia del conocimiento. Por el contrario, estos cuentos también narran la tendencia innata de la humanidad a luchar contra su propia carne y sangre. Revelan una propensión a causar estragos y desolación como extenuantes afirmaciones de poder. Quizás estas crónicas puedan instruirnos a viciar nuestros impulsos violentos. O tal vez pinten un grim portraiture de belicosidad innata del ser humano, solo el tiempo allanará la respuesta. Además, estos cuentos transmiten la antigua dicotomía entre victoria y derrota. No solo aclaran el hecho de que el camino hacia la conquista es multifacético, sino que también reconocen a la gente que términos nebulosos como derrota y victoria son facetas interrelacionadas de la incertidumbre humana, cada una de las cuales depende de la otra por su significado y valor. Por último, estos relatos informan nuestra perspectiva sobre la intrincada red de masculinidad y guerra. Residuos sociológicos profundamente arraigados se han arraigado en la civilización, los paralelos entre masculinidad y guerra. Pero la historia es un indicador agridulce de esta alineación. Haga retroceder los carretes de cine, o rastree a los tebalnantes en el polvo de los campos de batalla, y notamos la importancia intrínseca de la psique femenina para empoderar la noción masculina de dominancia para construir una unidad sinérgica de excelencia operativa. Tejidos con motivos tan profundos, estos cuentos son un depósito de experiencias abstractas. Como nota final, es palpable que lo que distingue a estas sagas estratégicas no es su praxis marcial sino el análisis escolástico de las fuerzas en disputa. Reconoce la pertinencia del discernimiento multiperspectivo y el conocimiento del SAT del adversario como matriz esencial al formular al futuro titular. Para concluir esta presentación, es fundamental recordar que estos cuentos son más que simples crónicas de armaduras oxidadas y espadas apagadas. Más bien, son parte de un enorme calescopio de experiencia humana, un testimonio del inagotable pozo de la imaginación, el valor y la resiliencia humanos. Muestran el espíritu inflexible de la humanidad, la audacia que nos ha impulsado desde las cuevas al cosmos, y nos ha apartado, en el miedo y el asombro. Por lo tanto, mientras nos mantenemos preparados ante el imponente edificio del futuro, busquemos inspiración en el espejo de la historia para trazar un rumbo progresivo. Aprende de los mejores y prepárate para lo peor. Después de todo, en palabras inmortales de Sun Tzu, obtener 100 victorias en 100 batallas no es la cima de la habilidad. Someter al enemigo sin luchar es. A medida que las imágenes del pasado se desvanecen en los anales del tiempo, es importante desentrañar sus mensajes latentes. Dejemos que estos tesoros de conocimiento no solo descansen en las grietas craneales de los historiadores, sino que se esfuercen por manifestar la paz en esta época turbulenta. Que sus profundas sagas no se limiten a papeles manchados de tintas, sino que sean un faro de esperanza para este amanecer. Los recuerdos del pasado han blasonado muchas verdades gloriosas, a menudo veladas en los oscuros pliegues de las tinieblas. Las narrativas de la guerra han impartido su potente dosis de lecciones que, si se comprenden adecuadamente, tienen el potencial de transformar nuestro planeta en un bastión de prosperidad, desprovisto de los estragos del conflicto. Sus narrativas han implorado una y otra vez a las mentes curiosas que busquen lo que el tiempo ha desdibujado, la quinta esencia de la guerra. En algún lugar entre las estrategias ideadas, el derramamiento de sangre y los trofeos tomados, se encuentra el significado perdido, las lecciones críticas que instruyen y los presagios de destrucción. Otra revelación sorprendente que surge de estas historias es la aplicabilidad universal de los principios militares. Lo que se ha descubierto en el arquetipo de la guerra puede trascender los estrechos recintos del campo de batalla, y servir como luz guía en las esferas profesional, interpersonal y personal de nuestras vidas. Al llegar al final de nuestro viaje, discernimos un elemento compartido por todas las narrativas envolventes: el cambio. La única constante inherente a la guerra es el cambio, ya sea en las armas que empuñamos o en las estrategias que desplegamos, ya sea en las sociedades en guerra o en la mentalidad de quienes las dirigen, ya sea en la forma en que recordamos o en la forma en que lo haremos. Olvidaremos. Por lo tanto, el fin que enfrentamos no es el fin de la guerra o la conclusión del conflicto humano. Más bien, marca el final de un comienzo y el inicio de otro. Las historias de los anales de la guerra que han resonado a lo largo de los siglos son cruciales para acompañar nuestro progreso hacia este futuro de resultado desconocido.
Recordando otra identidad más que se filtra a partir de estas narrativas, nos recuerdan que los sectores dispares de la sociedad humana, junto con sus culturas y valores contrastantes, convergen en última instancia en la desgarradora encrucijada de la guerra. No existen como inspiraciones para la imitación, sino como indicadores para los descontentos, instándolos a inspirarse en el peligroso pasado y diseñar un futuro pacífico. Caminando hacia el inevitable final, estas narrativas establecen claramente la conexión irrevocable que une la historia, la guerra y la humanidad. Son los testamentos de la perseverancia humana, la falibilidad humana y los logros humanos. Son guardianes del pasado, portadores del presente y creadores del futuro. Por último, son testigos del enigma eterno de la naturaleza humana, la compulsión eterna de la humanidad de enfrentar, controlar y conquistar. Pero incluso después de la conquista, son un potente recordatorio de que, aunque los afectados pueden estar divididos por sus victorias, al final están unidos por sus pérdidas. En una sinfonía trascendente, estas narrativas de guerra entrelazan destellos de la lucha humana con Canadá y ven la paz. Abren ventanas a las hostilidades manifestadas de nuestro pasado, y al mismo tiempo señalan el camino hacia el futuro plácido y tranquilo que nosotros, como especie, deseamos sinceramente. Por lo tanto, a medida que avanzamos hacia un futuro inexplorado, preparados con los aprendizajes de nuestro tumultuoso pasado, dejemos atrás los dogmas y normas que perpetúan el ciclo de guerra, y abracemos las soluciones disruptivas que prometen una era de paz, encarnando así el verdadero espíritu de humanidad. Y así, cae el telón de esta saga, dejándonos reflexionar sobre estos monumentos de fuerza y fragilidad humana. Encadenadas por el hilo de nuestra historia común, estas escrituras ilustran de manera destacada nuestro viaje desde los rincones del salvajismo hasta los recintos de la civilización, creando un testimonio adecuado de nuestro ascenso desde el abismo de la destrucción hasta la cúspide del reconocimiento.